En primer lugar, con mucha sinceridad y mucha gratitud a esta invitación que me ha hecho la Sociedad Nacional de Industriales de Perú a través de un buen amigo como es Alfonso Miranda, y que en base a esta invitación se me ha pedido trasladar a través de una charla la experiencia que ha tenido Ecuador, cuál ha sido la ruta que ha seguido Ecuador en una de las pesquerías más importantes que tenemos nosotros en nuestro país y que se ha desarrollado en los últimos 30 o 40 años. Esta invitación la acepto con mucha humildad y con mucha gratitud, y todo lo que siempre podamos nosotros colaborar entre nuestros países, sobre todo Ecuador y Perú, y cuando ha estado a mi alcance, inclusive como funcionario de gobierno, pues también impulsábamos mucho acuerdos con Perú en los temas del perico, de la merluza, del jurel, que es otro campo en el que hemos estado trabajando juntos en la Organización Pesquera del Sur, y por qué no, pues también de un recurso muy importante como el atún. Pues para mí siempre ha sido muy grato y he tenido una excelente respuesta de todos con quienes he tenido como contraparte aquí en Perú. Así que gracias nuevamente, y gracias en especial a la Sociedad Nacional de Industriales de Perú por esta invitación. Sí, efectivamente, yo voy a tratar de indicar un poco la ruta que ha seguido Ecuador. Es obvio que es una ruta antigua en el sentido de la historia pesquera del Ecuador. Ecuador surge en la pesca de los primeros barcos industriales allá por los años 50 o 60, no era de atún, era de pesca de arrastre de camarón, luego pelágicos pequeños, y por allí por los años 70 recién comenzamos a desarrollar la pesquería de atunes, muy insípida en esa época, pero que desde los años 70 hasta la actualidad pues ha crecido de forma importante, y en base a algunos elementos muy importantes que lo voy a decir en mi charla, que es lo que yo he podido ver en forma pragmática en mi trayectoria profesional en el Ecuador, y también a través del diálogo de gente muy importante, porque uno aprende mucho, sobre todo con la gente, los dueños de las empresas y las empresas atuneras de Ecuador, gente que ha venido de otras partes del mundo precisamente a desarrollar la industria pesquera del atún en el Ecuador, y que aprende mucho con ellos conversando y viendo las dificultades, la visión que ellos tuvieron del otro lado del mundo, hablando específicamente de Europa y de España, que es donde nosotros hemos obtenido una gran experiencia, para ver cómo es que poco a poco este desarrollo de la pesca del atún en el Ecuador, de la cadena, porque ya no es solamente la pesca, el procesamiento, la comercialización, cómo es que fuimos ganando este espacio, y claro, como Ecuador en este momento es el líder a nivel del Pacífico Oriental en capturas, y también a nivel mundial, pues en este momento uno de los líderes en comercialización de atún congelado y atún precocido. En base a todas estas conversaciones que he tenido el placer de tener con gente muy importante, que me ha dado el privilegio de tener esa amistad y ese intercambio de conocimientos, pues yo me atrevo a hacer esta presentación requerida por Alfonso en el ámbito que nos ha pedido, de donde quiere enfocarse Perú, que personalmente creo que está en una ruta muy interesante, ya que Perú es dentro de los países de Sudamérica uno de los países que mayor consumo per cápita de pescado tiene, y eso es un potencial muy interesante que no lo hemos podido desarrollar ni siquiera en Ecuador. El tema del consumo humano directo de pescado es un desafío que todavía tenemos no solo Perú, sino Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, mismo Chile, que son países tradicionalmente pesqueros, pero que a nivel de consumo humano directo, consumo per cápita, todavía estamos por debajo del promedio mundial, a excepción de Perú, obviamente, como lo vuelvo a reiterar. Así que el enfoque que ustedes están tomando con este primer simposio, yo los felicito, porque creo que es un enfoque que no se va a quedar solamente en Perú, debe ser de toda la región sudamericana, porque es un enfoque muy interesante y que es necesario bajo las primicias que nos dio el día de hoy en la mañana Alfonso, el combatir la desnutrición, combatir la pobreza, mejorar la mano de obra. Tenemos un gran potencial en el entorno del Océano Pacífico, sobre todo de este lado, que tenemos que seguir aprovechando en una forma mucho más eficiente
y con políticas regionales que son necesarias irlas impulsando poco a poco y que también será una de las propuestas que yo haré como visión de futuro para lo que es la pesca del atún, pero que también se puede trasladar a otras pesquerías que nosotros también compartimos. En otras pesquerías, como les venía diciendo, que nosotros inclusive hace pocos años no éramos nada, en el caso de Ecuador, que lo estaba conversando hace poco en el almuerzo, nosotros no pescábamos merluza, no pescábamos burel, no pescábamos calamares gigantes, y teniendo la oportunidad de ser autoridad, pues logramos impulsar esas pesquerías en el Ecuador con decisión política, con todas las bases científicas, pero con una decisión política para poder ser parte de compartir y ser el hermano menor en estas pesquerías pues, de Perú y de Chile, en el caso de jurel, de merluza y de calamar gigante. Quizás no vamos a llegar a los niveles que ustedes han desarrollado, pero el recurso está allí en alta mar, y Ecuador ha desarrollado una pesquería de alta mar como el atún, que también nos lleva a impulsar otro tipo de pesquerías, y que también es importante que estos países ribereños, Ecuador, Perú y Chile, lo aprovechen en forma en conjunta, y que podamos competir, pero que también nos podamos unir en promover y en consolidar el ordenamiento pesquero del Pacífico Sur, como fue la visión de la Comisión Permanente del Pacífico Sur hace más de 50 años, y que creo que la hemos perdido un poco. Bueno, disculpen un poco esta introducción, pero voy a pasar específicamente a hablar un poco sobre la ruta de la cadena del atún en el Ecuador. Voy a fijarme en tres elementos importantes para esta presentación. Una, hablarles un poco de la situación actual de la cadena del atún, ¿no? Cómo nos encontramos en los tres elementos fundamentales de esta cadena, que es la captura, el procesamiento y la comercialización. Y de allí, voy a intentarlo porque la verdad es que no soy muy bueno con los micrófonos. Y también voy a hablar sobre los principales factores que, a mi manera de ver, han empujado a este desarrollo y este liderazgo de Ecuador en la pesquería del atún, y quizás proponer algunas ideas sobre la visión de futuro que debería tener quizás Perú, pero también Ecuador, o Perú y Ecuador en conjunto. ¿Por qué no? Si entre los dos países, si ustedes son una potencia, nosotros podemos ser parte de esa potencia también para en conjunto liderar en forma importante una de las zonas más importantes del Océano Pacífico, que está justamente al frente de nuestras costas. Vamos adelante. La cadena, los agentes principales de la cadena, esto es una cadena, la cadena de atún es una cadena bastante compleja que ha tocado construir poco a poco, como les decía al inicio, desde la flota, las plantas de procesamiento, dentro de las plantas de procesamiento, las pequeñas, las medianas y las grandes, y todo lo que se refiere a la intermediación y la comercialización. Si bien el gráfico trata de mostrar todo lo que significa la cadena, cada uno de los elementos de esta cadena pues tiene una historia, un desarrollo que se ha venido forjando precisamente de acuerdo a las realidades pragmáticas del consumo del atún, sobre todo en los países donde nosotros exportamos, y también pues con la tecnología que hemos venido absorbiendo poco a poco gracias a las experiencias iniciales que se basaron precisamente en la experiencia extranjera con conocimiento de causa, que era el caso de la pesquería del atún con países como España, Estados Unidos, también estuvo en algún momento, invirtió en Ecuador, pero sobre todo los países europeos donde nosotros hemos aprovechado esa experiencia y hemos podido en conjunto con esa inversión extranjera y con esa visión empujar y desarrollar lo que tenemos hasta ahora. En la flota nosotros tenemos una clasificación de barcos propios, las industrias tienen barcos propios y también hay los armadores independientes. También hemos abierto la puerta a barcos de asociación o barcos de enfletamiento, que es un mecanismo que se lo desarrolló en la ley, que está en la ley de pesca, que es una ley, debo decirles, la ley de pesca del Ecuador es del año 74 y hasta ahora no la hemos modificado. Yo tuve la tentación de modificarla algunas veces siendo autoridad durante los últimos 7 años, y la verdad es que cuando uno se fijaba, la ley no era mala. Lo que habría que hacer es ciertas regulaciones, reglamentaciones, acuerdos especiales, y no eran tan malas, tanto que ya en la ley del 74 hablábamos de la posibilidad de buscar una forma de asociar barcos extranjeros o fletar barcos extranjeros
para proveer a la industria procesadora del atún o de otras plantas procesadoras para el consumo humano de pescado. Así que el esquema de los barcos extranjeros o barcos asociados, barcos bajo fletamento, es un esquema que funciona y a la industria del atún le ha funcionado muy bien porque gracias a eso hemos podido hoy en día ampliar nuestra flota. Vamos a ver más adelante cómo estamos en número de flota, capacidad de acarreo que tiene el Ecuador, que se basa en inversión privada de los empresarios, los armadores, de las industrias que están en Ecuador, pero que también podemos ser atractivos para otros armadores extranjeros mediante estos mecanismos que se facilita dentro del Ecuador para poder tener materia prima suficiente. Aparte de los barcos y de las plantas, pues también se provee la industria hoy en día del atún con importación de pescado. Ecuador está procesando atún aproximadamente, ya debemos estar en las 500.000 toneladas, pero estamos entre las 450 y 500.000 toneladas al año de atún, de lo cual la mitad es materia prima importada, es decir, que viene del otro lado del Pacífico, que viene del Índico y que llega al Ecuador, se importa, se dan las facilidades para la importación, su desembarque, e inclusive hay zonas francas para especialmente poder facilitar el desembarque de esa materia prima y procesarla en las plantas precisamente que la vuelven a reexportar ya con un producto con mayor valor agregado. Así que ese también es un esquema de provisión que hemos desarrollado y eso es en base al crecimiento de nuestra capacidad instalada y que ha sido exitosa y que abastece todos esos mercados que ustedes están viendo allí adelante en la parte final de la cadena y que también no ha sido fácil, pues ha sido complejo conquistar mercados. Tenemos mercados importantes y sólidos como el mercado europeo, el mercado de Estados Unidos que se ha debilitado en los últimos años y nos hemos consolidado más sobre todo en el mercado europeo y el mercado sudamericano en algunos aspectos Brasil, algunas cuestiones algún porcentaje en Argentina o algún porcentaje importante en los últimos años en Venezuela, que eso lo vamos a ver más adelante, pero aparte de eso hay 20 países donde se está enviando atún procesado, atún precocido, para poder ir ganando sus nichos de mercado en forma gradual, ¿no? Y esto genera pues toda una cadena de actores públicos y privados que en el entorno de esta cadena del atún pues se han visto la necesidad de crear y que son parte importante para que funcione adecuadamente toda la cadena del atún. Vamos adelante. En el caso del eslabón de la flota atunera, pues Ecuador tiene una historia allí muy importante de crecimiento. Como ustedes ven, el primer cuadro arriba habla de que hoy en día tenemos 116 barcos, aproximadamente significa 90.000 toneladas de acarreo de atún. Hace 15 años atrás teníamos 70 barcos y aproximadamente 40.000 toneladas de acarreo. Es decir, que estoy hablando del 2002 hasta el 2015, 13 años, hemos duplicado nuestra capacidad de captura, de procesamiento, dentro del marco de la regulación que nos impone la Comisión Interamericana del Atún Tropical, que es el órgano regional pesquero que dicta las medidas de ordenamiento para la pesquería del atún, que es una especie altamente migratoria que lo compartimos con algunos países de la zona y también países de banderas lejanas, de países lejanos que vienen también a desarrollar la pesca del atún aquí en la zona del Pacífico Oriental. Pero hemos tenido un crecimiento importante de flota, precisamente en base al esquema que yo les comentaba antes: inversión privada, créditos, barcos con fletamentos, barcos asociados a las plantas procesadoras. Hay todo un esquema que sirve para haber crecido dentro de los últimos 13 años en forma importante y que nos convierte hoy en día en el país principal de pesca del atún en el Pacífico Oriental. Así que eso es lo que representa esta parte de la presentación, y atrás de todo esto pues también hay de forma importante mucha mano de obra especializada, muchos tripulantes, capitanes de pesca que al principio en los años 80, 90 eran capitanes españoles, croatas, de otros países y que algunos casos siguen siendo, pero que a medida que se ha transferido el conocimiento de ellos, que ha sido muy importante para desarrollar la pesquería del atún, que no es una pesquería fácil, es una pesquería
de altura, es una pesquería industrial que llega al Pacífico Central, como lo vamos a ver más adelante, pues ha requerido esto un trabajo en conjunto con esta mano de obra extranjera, con esta inversión extranjera que nos ha ayudado a empujar y a desarrollar en forma importante esta cadena también. Así que atrás de este número frío, como decía Alfonso, de las estadísticas, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay muchos tripulantes, y esto genera manos de obras indirectas en los muelles, en reparaciones de embarcaciones, de motores, que en ciudades como Manta, que es donde yo vivo ahora, donde tengo 15 años viviendo, ha logrado que impulse el desarrollo socioeconómico de una ciudad como Manta, que es una ciudad pequeña de 250.000 habitantes, pero de donde sale el 50% del atún procesado y se desembarca el 60% del atún. Y la otra ciudad importante que gracias a esta cadena se ha desarrollado es Pozorja, en Guayaquil, que es también un puntal de desarrollo para algunas plantas industriales del atún. Vamos adelante. Ecuador, como lo tenemos allí, representa ya a nivel del Pacífico Oriental, lo que ustedes ven son ya datos del 2014. Nosotros abarcamos aproximadamente en número de barcos, somos aproximadamente el 45% ya de la flota, y a nivel de capacidad de acarreo el 38% de la flota de todo el Pacífico Oriental. Aquí competimos con flotas mexicanas, colombianas, panameñas, que han venido también creciendo, pero no en la forma que ha podido desarrollar Ecuador este desarrollo de la flota industrial atunera, y que ya está provocando inclusive estas inversiones, lograr hacer inversiones en mayor tecnología en los barcos. Ustedes ven un barco que está aquí al lado, es uno de los barcos, los últimos barcos que se han traído al Ecuador. La foto anterior también es también de un armador español ecuatoriano, que es un buen amigo, Eliseo Villar. Son las dos últimas inversiones en barcos atuneros que fueron construidos en España, que es donde la tecnología en construcción de barcos es para nosotros la mejor del mundo, para barcos pesqueros por lo menos, el que yo puedo conocer, y que generan inversiones de este tipo. Cada uno de estos barcos cuesta 35 o 40 millones de euros, y que precisamente en base a esa visión empresarial y a todo el esquema de construcción de barcos y necesidad de aumentar la capacidad en forma eficiente con barcos de alta tecnología, pues se ha logrado que armadores tengan la voluntad de invertir, y obviamente los fondos, y esto ha sido con crédito de banca del Estado ecuatoriano. Parte de estos barcos fueron obtenidos con crédito del gobierno a través de la Corporación Financiera Nacional en los últimos 3 años, así que también a través de la banca pública se ve con buenos ojos el desarrollo de esta cadena del atún al apostar a inversión también en este tipo de barcos. Y bueno, en lo que se refiere, como yo les decía, al Pacífico Oriental, Ecuador está ocupando un liderazgo a nivel de flota muy importante, y eso también nos acarrea mucha responsabilidad, porque no solamente invertir, sino que tenemos que ver los impactos que generamos, cómo es nuestra participación en la Comisión del Atún, que me digno ahora en presidir, y el hecho de que esté presidiendo la Comisión del Atún es un espacio que nos genera responsabilidad para promover que esta organización, con todo su equipo científico, recomiende hasta dónde puede llegar una flota en sus límites de máximo rendimiento de las diferentes especies de atún, y regulamos adecuadamente su manejo dentro de esta zona del Pacífico Oriental. Así que todo lo que ustedes ven allí ya Ecuador ha logrado cumplir en el marco de la sostenibilidad y dentro de las capacidades máximas que nos recomiendan los equipos científicos de la Comisión del Atún. Si bien Ecuador ha tenido una parte, hace 15 o 20 años no tenía este porcentaje de participación en la pesca, pues esto se ha logrado precisamente gracias a la inversión privada y también a la colaboración, a los esquemas de atracción de capacidades de otros países hacia el Ecuador con inversiones y también con apoyo del gobierno nacional, de los gobiernos nacionales, ¿no? Vamos adelante, por favor. Bueno, el atún es una pesquería global, es la pesquería más gigante que tenemos en todo el mundo. Allí están las zonas principales de pesca, cada zona de pesca tiene sus organizaciones regionales pesqueras. La zona que ustedes ven bien del Pacífico Oriental es la zona color rosa, y compartimos con el otro lado del Pacífico, con la otra organización pesquera del Pacífico Central y Occidental, también la pesquería del atún. Inclusive,
vamos a ver quizás más adelante. Ecuador ya no solamente está de este lado del Pacífico, tenemos flota al otro lado del Pacífico, pescando en el Pacífico Central, en algunas de las islas del Pacífico Sur, y también inclusive tenemos armadores que han invertido en barcos en países como Kiribati, si no estoy mal, en Nauru. Hay armadores que han ido a comprar barcos, han puesto la bandera para pescar en esas zonas, de tal manera que esta inversión se ha ampliado desde el punto de vista empresarial del grupo de armadores atuneros ecuatorianos. Pero estas son las zonas principales de pescas que hay en el mundo y donde nosotros tenemos una participación aquí en el Pacífico Oriental en forma importante. Vamos adelante. Allí están nuestras zonas de pesca, ya aquí hablando de las zonas al sur de 10 grados norte, que es donde concentra la flota ecuatoriana su esfuerzo pesquero. Ustedes pueden ver cómo nosotros tenemos hasta casi la mitad del Pacífico, hemos abarcado esa distribución, esa captura de los atunes, y esto no ha sido de la noche a la mañana, esto también, reitero, ha sido poco a poco en base a la tecnología, el conocimiento, la transferencia de conocimiento de los capitanes de pesca, y que también inclusive demoraron algunas zonas en ser descubiertas desde el año 94, 95, recién las áreas, diría yo, de Galápagos a unas 500 o 600 millas hacia el Pacífico Central, fueron descubriendo cómo pescar otras áreas, descubrieron otras áreas de captura a través de otras metodologías de pesca. Pero ustedes ven cómo la flota ecuatoriana ha venido trabajando, desarrollando sus áreas de pesca, y cómo nuestro océano frente a Ecuador y Perú es muy rico, y también de Colombia, de especies de atunes, sobre todo de atún barrilete, que es nuestra principal especie objetivo de captura. Y también tenemos el atún aleta amarilla y el atún patudo u ojo grande, que también es parte de nuestras capturas. Son las tres especies principales de la flota de red de cerco que nosotros desarrollamos en nuestra pesquería. En el lado derecho también vemos las mismas zonas, pero la una se refiere al tipo de barco, los barcos pequeños y medianos. Los puntos verdes y amarillos son los barcos clase 1, 2 y 3, y los barcos clase 6 son los puntos rojos, son los barcos más grandes, barcos que pueden llegar a tener un acarreo de 1.800, 2.000 metros cúbicos de capacidad de captura, ¿no? Son barcos verdaderamente grandes. Y en el lado derecho pues están allí sobre qué tipo de pesca o de lances se hacen, lances sobre brisas, que es cuando se captura el atún, cuando el atún está encima en la superficie y hay brisas y los capitanes determinan que allí hay zonas de pesca y van en captura. Barcos que pescan sobre plantados, que son sistemas de atracción artificial de cardúmenes de barrilete, que se desarrolló en los últimos 20 años y ha ayudado a aumentar la productividad de la pesca, y con eso hemos podido expandir las zonas de pesca hasta el Pacífico Central, desarrollando ese tipo de capturas, y que han servido precisamente a mejorar la productividad de la flota atunera. O sea, no solamente es crecer en barcos, sino a través de la tecnología también mejorar productividad, eficiencia en lo que se refiere a la pesca de atún. Vamos adelante. Ese cuadro son nuestras exportaciones pesqueras. Ecuador, solo en pesca, aquí no está incluido camarón de cultivo, tiene hasta el 2014 tiene 1.600 millones de dólares en exportaciones, eso son aproximadamente 400.000 toneladas de procesamiento, pero de las 1.600 millones de dólares, 1.100 millones son de atún, ya sea enlatado o ya sea precocido, es decir, que significa que la pesca del atún es el 70% de nuestras exportaciones, y así se ha comportado en los últimos, si no estoy mal, los últimos 15 años que tenemos allí estadísticas de exportaciones de Ecuador. El atún ha venido liderando y ha venido despegando inclusive en el crecimiento de sus exportaciones, por tanto se convierte en el atún en la especie la pesquería más representativa que tenemos en el país, y que tenemos que cuidarla todos, o sea, no solo el sector empresarial, sino el gobierno, los científicos, los profesionales, para que esta pesquería pueda sostener su crecimiento o sostener el máximo rendimiento
de sus capturas y de su procesamiento y comercialización en el tiempo. Volvamos por favor. Solo lo comentaba ahora en el almuerzo, eso que ustedes ven allí en exportaciones significan aproximadamente 400.000 toneladas, 450.000 toneladas de procesamiento de atún, es decir, representan el 70% de nuestras exportaciones. Allí no se va a poder ver, pero la harina de pescado está en la última barra y se capturan casi 300.000 toneladas, y solo significa 100 millones de dólares. Ahí podemos ver la diferencia entre lo que significa en valor 300.000 toneladas de pelágico pequeño, de demersales inclusive, que no deberían ir a la harina de pescado, sino a consumo humano directo, que significan solo 100 millones, versus 450.000 toneladas, que significan 1.100 millones de dólares. Hay una diferencia importante. En mano de obra también el procesamiento de atún genera mucho más que fabricar harina de pescado. No estoy criticando la harina de pescado, esto yo lo sufrí como viceministro. Mi intención no es eliminar la harina de pescado, se lo decía a los harineros, pero sí tenemos que utilizar inteligentemente los recursos y ver dónde le podemos generar mayor mano de obra y mayor retorno al país, a través de las exportaciones, y también mejor consumo humano del producto, ¿no? Vamos adelante. En mercados, Ecuador ha logrado consolidar, como les decía antes, alrededor de 30 mercados, de 30 nichos de mercado, pero nuestros mercados principales han estado, en el caso del atún en lata, en España, en Estados Unidos, Venezuela, por allí en algún momento, pero Europa ha sido nuestro principal destino de exportación, en un rango del 15 al 20%, y de allí eso se reparte a una serie de países también muy importantes, Estados Unidos. En Sudamérica, reitero, Venezuela se convirtió en un comprador importante de atún en los últimos 3 o 4 años, a excepción de este año, que entendemos que por la crisis que vive casi ya no está comprando atún, y eso nos genera un temblor en la industria, pero para la cual yo creo que está preparada, y tendremos que salir a buscar otros mercados para sustituir Venezuela en su momento. Ya la industria atunera creo que tiene bastante experiencia de cómo buscar otros nichos de mercados, así que con esta variedad que tenemos y que se ha logrado trabajar en mucho tiempo con valor agregado, que es también un tema muy importante en este producto final que se genera con el atún, que también ha sido un aprendizaje que lo hemos logrado también gracias a la experiencia de inversión extranjera. Podemos colocar productos en ciertos nichos, depende de los requerimientos que le hagan a los empresarios. Y esto cuesta mucho tiempo. A veces yo también tuve que explicar mucho a algunas partes de mi gobierno, cuando estuve en el gobierno. No es solamente ver el atún enlatado, o sea, es tener el atún enlatado con aceite, en agua, con verduras, en frascos, con diferentes presentaciones, la etiqueta. O sea, requiere mucha creatividad, visión del empresario en base a todo lo que él va a visitar en los mercados. Esto requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo, de experiencia, y el valor agregado genera mucho conocimiento, y eso lo hemos logrado consolidar en la industria del atún, y que está generando y replica eso a otras industrias con otros alimentos. De hecho, la industria atunera, algunos de ellos ya están pensando en otros productos con valor agregado, la carne, vegetales, de tal manera que esta experiencia que hemos logrado con el valor agregado ha sido muy importante para generar otras inversiones y más conocimiento, y es un tema importante, tal como lo decía Juan Manuel la hora de mañana, ¿no? La siguiente lámina es también otros tipos de mercados para otros tipos de presentaciones de atún, así que allí también vemos que España sigue siendo nuestro principal socio, no es yo no los catalogo como nuestro principal destino, sino que han sido socios en este crecimiento, y lo digo con mucha sinceridad y agradecimiento, porque gracias a esta inversión extranjera, pero española, que ha venido de la mano con industriales ecuatorianos, hemos logrado desarrollar esta cadena del atún, y obviamente pues uno de sus mercados, que es uno de los mercados más importantes de consumo de pescado, como decía bien Juan ahora de mañana, pues ha sido España. Así que aquí hemos salido ganando parte y parte, pero sin lugar a dudas Ecuador, con esta experiencia, con esta apertura a la inversión extranjera en el desarrollo de esta pesquería del atún, ha logrado ganar también muchas cosas. Vamos adelante.
Y bueno, nuestro liderazgo en exportaciones ha sido también muy importante. Tailandia, como decía bien Juan Manuel hoy día mañana, es el principal líder en exportaciones de atunes. Ecuador estoy hablando solo de exportaciones, no de procesamiento, porque el primero a nivel mundial en procesamiento es Tailandia, el segundo es España, pero de acuerdo a este dato, que lo conversaba ahora con Juan Manuel, que lo pude rescatar de atuna.com, Juan Manuel, que es el que tiene esta base de datos, diría que en exportaciones Ecuador ya está ocupando, en el 2014 ocupó el segundo lugar, de acuerdo a esta información que está allí, ¿no? Que si fuera así, si fuéramos segundo, tercero, cuarto para Ecuador, es un logro muy importante, pues ya ubicarnos en una posición estratégica muy importante dentro del contexto mundial, ya no solamente regional, pues si somos terceros o cuartos, pero estar al lado ya de España, de Tailandia. En el caso de Tailandia lo hemos escuchado con nuestras serias dudas de que haya crecido en forma coherente su cadena, sino que para nosotros tiene muchas debilidades y hay que tener mucho cuidado de crecer, sobre todo cuando se cometen injusticias sociales. Pero en todo caso, pues Ecuador ha venido creciendo bien, ha crecido sostenidamente, ocupa un lugar mundial a nivel mundial muy importante, y bueno, y ese espacio lo hemos conseguido con mucho trabajo entre todos los ecuatorianos y también con el apoyo de la inversión extranjera. Y claro, para llegar a toda esta cadena, pues también hay un costo de trabajo, de no solamente pescar, desembarcar, procesar y comercializar, y hay una historia de todo lo que ha tenido que construirse como procesos para cumplir normativas internacionales que tienen que ver, que están relacionadas con el origen, con la calidad del producto, con la pesca ilegal, que es el tema del momento, que es un tema que debemos combatir todos los países, y no solamente porque exportemos, sino que también la pesca ilegal dentro de nuestros países, así sea para consumo humano directo interno, también nos hace mucho mal. Pero como ustedes ven, para lograr este desarrollo, Ecuador ha tenido que toda su industria pasar por todos estos elementos históricos y los que se vienen a futuro, ¿no? Lo de la pesca responsable, cómo llegar a la trazabilidad al barco. De hecho ya eso ya es un tema que se está trabajando desde hace un par de años. Antes la trazabilidad era solo hasta las plantas, el ecoetiquetado, que es un tema que estamos comenzando a trabajar también en Ecuador. Hay alguna experiencia que ya tenemos con el dorado, ahora lo vamos a hacer con el atún. Yo mismo estoy comenzando a impulsar algunos procesos de certificación con 3 empresas ecuatorianas, y porque las megatendencias de todo este mundo del atún, el mundo global del atún, pues nos hablan de la seguridad alimentaria, de la sostenibilidad, que son tendencias que exigen los consumidores y que, como decía bien Juan Manuel, también lo decía Ernesto, pues son exigencias ya del consumidor, y que los intermediarios, los comercializadores de alguna manera tienen que ver que se cumplan, y todo esto pues se tiene que ir estructurando. Esto no es fácil, esto requiere no solamente la iniciativa privada, sino que allí sí requiere tener una iniciativa pública que pueda cumplir con las normativas internacionales de controles de calidad, de control de origen, de pesca ilegal y a futuro del ecoetiquetado. Y allí requiere tener una institucionalidad especializada, en el caso de Ecuador, para el atún. Y esto nos ha costado tiempo construir, pero tenemos que cumplir, si no, no hubiéramos logrado consolidarnos en el mercado internacional que tiene estas exigencias, y obviamente todas ellas tienen un fondo y una razón de ser que, a pesar de ser una exigencia del mercado, deben ser cumplidas obviamente por control, por control sanitario, por control de la sostenibilidad del producto que nosotros capturamos. Así que todo eso que ustedes ven allí se ha tenido que cumplir y hay que seguir cumpliendo, y no ha sido fácil cuando se tiene que salir con un producto como el atún a exportar, a vender en algunos mercados. Los controles de calidad ya no solamente lo hacen en Europa y Estados Unidos, lo hacen países asiáticos. El Instituto Nacional de Pesca es nuestro ente responsable del control de la calidad. Le ha tocado modernizar sus laboratorios, le ha tocado tener un sistema de control que cumpla con todos los estándares, ya no solo de Europa, Estados Unidos, sino de Asia, de Argentina, de Brasil.
y a pesar de que todos deberían ser uniformes, la verdad es que no lo son. Y así que eso toca preparar una institucionalidad pública muy eficiente para poder lograr vender en el mercado. Lo mismo nos va a ocurrir con el ecoetiquetado, que es un tema que va en la misma estructura, obviamente con otro objetivo, pero con la misma estructura de certificar a futuro al consumidor que la fuente de donde viene ese pescado, en este caso el atún, viene de una fuente sostenible, de una pesca responsable. Y bueno, yo me puse a pensar, eso es interesante, cuando me dijo Alfonso, dinos más o menos la ruta que Ecuador desarrolló, qué es lo que tú piensas para ver cómo llegaron a ese nivel que lo vimos en las láminas anteriores, que somos los primeros que capturamos el Pacífico Oriental, que ya estamos pescando el otro lado del Pacífico, que tenemos 25 plantas con alta tecnología y que estamos en 35 nichos de mercados en el mundo, que hemos podido lograr que el mundo conozca el atún que proviene del Ecuador, pues se me ocurrieron algunos elementos que para mí son los principales, ¿no? Primero, si uno comienza a pensar 40 años atrás, y como yo les decía, conversando con la gente sabia, que son los dueños de las industrias, que están, y sobre todo aquellas que están desde hace mucho tiempo, como Conservas de Isabel, con Stanley Garavito, tengo una excelente amistad y el privilegio de ser su amigo, pues cuando uno escucha ese intercambio de información, lo primero que uno se da cuenta es que la inversión extranjera fue muy importante para el desarrollo de la cadena del atún. Una inversión extranjera con conocimiento, porque ya obviamente se venía con un gran conocimiento de lo que se podía desarrollar, quizás en Ecuador, no en lo que tenemos después de 40 años, pero sí había un conocimiento de el potencial que tenía Ecuador, tanto para flota como para plantas, ¿no? Porque esto iba de la mano, es una cadena, y creo que esa apertura a la inversión extranjera, española, de Estados Unidos también, la primera empresa no fue española, fue de Estados Unidos, fue Bancamps, que primero fue los primeros dueños fueron norteamericanos con socios ecuatorianos, y luego de ahí se fue desarrollando, vino Conservas Isabel, vinieron otras empresas, hasta los últimos 15 años que han sido ya inversiones nacionales, 15 o 20 años, también hay plantas ya solamente ecuatorianos, y en los años 85, una empresa que hoy es la empresa líder del atún en Ecuador, que es Industrias Real, que es una industria que tiene 60 años, pero que comenzó con pelágicos pequeños, pero que a mediados de los años 80 comenzó a invertir en el atún y hoy en día se convierte en la empresa más importante de exportación de atunes en el Ecuador. Es una empresa ecuatoriana con su marca propia y allí hay un reconocimiento muy especial también a la iniciativa empresarial ecuatoriana. El segundo punto que se me ocurre comentarles como muy importante es el marco legal que permite que los barcos puedan entrar en asociación o en fletamento, es decir, que permite que podamos no solamente tener armadores nacionales, sino buscar armadores de otros países y poder desarrollar la pesca con bandera ecuatoriana. El fletamento es una forma de alquiler que le permite a ese armador pescar en aguas ecuatorianas, tener facilidades para el desembarque, tener combustible obviamente en el Ecuador y obviamente poco a poco eso ha hecho que se desarrollen más las plantas y convertirnos en un sitio de compra del atún en forma muy importante. Así que el esquema de tener barcos asociados en forma de asociación o fletamento y también la transferencia de capacidades de otros países, darle facilidades cuando otros países que nos han podido brindar sus capacidades a préstamo o una cesión total, también esas facilidades a través del gobierno, porque esto solo se hace a través del gobierno, se ha podido lograr y por eso hemos llegado a tener el número de barcos que tenemos hoy en día y la cantidad de desembarques que hoy día tenemos que representan casi 250.000, 260.000 toneladas al año. El tercer punto importante es la logística. Una cosa que siempre hemos podido palpar y otras cosas que hemos podido escuchar a los empresarios es la logística del desembarque. Tener infraestructura especializada para la flota atunera ecuatoriana. Existen puertos públicos como el puerto de Manta y cuando me tocó gerenciar el puerto ahí me pude dar cuenta de lo importantísimo que era para
el desarrollo de la flota atunera y de toda la cadena, y también inversión privada. Tenemos plantas que tienen sus propios muelles, que brindan servicios a otros barcos, y esto también trajo otros tipos de inversiones, armadores que se convirtieron también en inversionistas en puertos privados, en plantas, en congeladores, así que toda esa facilidad se ha podido brindar a la industria a la inversión privada, y es un factor muy importante en el desarrollo también de la flota atunera ecuatoriana. También tener incentivos a la producción y comercialización, el drawback que tenemos para el atún, precisamente en esta crisis que estamos viviendo y nosotros teniendo un sistema dolarizado, pues el gobierno entendió la necesidad de establecer un sistema de devolución del impuesto a la renta entre el 3 al 5%, que ayudó a tener una liquidez, y se tomó esta medida emergente, pero lo hicimos en conjunto entre el gobierno y el sector privado. El planteamiento obviamente fue del sector privado, se tomó la decisión, y esto inclusive se trasladó a otros productos como las flores, el banano, que tuvieran problemas en ciertos mercados debido a la crisis que tenemos global. También la facilidad que tenemos para traer atún importado y desembarcarlo con eficiencia, sin costo. La materia prima importada para atún que se va a reexportar no tiene costo. Eso también ha ayudado a que nosotros podamos procesar el otro 50% que tienen las plantas procesadoras, que son 250.000 toneladas aproximadamente, que no lo podemos pescar porque ya en este lado del Pacífico no hay pesca suficiente. Así que eso también es una facilidad muy importante. Y los créditos accesibles de la banca privada, porque la cadena ha generado confianza, pero también de la banca pública, porque para la banca pública también es un negocio, prestar a un negocio fuerte, un negocio que ha demostrado crecimiento, que ha demostrado que tiene retorno, que tiene crisis como todos los sectores productivos, pero cuando uno suma 5 o 10 años, el saldo es positivo, así que ha habido también un apoyo de créditos y créditos accesibles, no solo en la banca privada, sino en la banca pública. Y el otro factor muy importante es tener una institucionalidad muy importante para cumplir todas las normas que nos piden los mercados y de origen, de control de calidad y de pesca ilegal, que son las normas más fuertes en este momento, fuera de una serie de cosas más que siempre se nos pide, pero tener la institucionalidad pública y obviamente las empresas privadas preparadas para cumplir estas normativas ha sido una construcción muy fuerte en los últimos, sobre todo en los últimos 10 años, diría yo, muy importante, que son factores fundamentales para que esta cadena tenga un ambiente de trabajo, un ambiente de negocios apropiadas y lograr lo que hemos logrado hasta este momento. Como ustedes pudieron ver, precisamente el nivel de exportación que tenemos, el nivel de inversiones, el nivel de fuentes de trabajo, el liderazgo que Ecuador ha logrado en una pesquería compleja, porque es una pesquería, como lo han podido ver, es una pesquería realmente de altura, es una pesquería que hace rato se fue más allá de las 200 millas, estamos hablando de 1000 millas de distancia, y todo eso requiere de mucho trabajo y también que tenga las facilidades, toda la cadena para poder desarrollar la pesca, el procesamiento y la comercialización. Así que, para mí, estos son factores fundamentales. Si quieren desarrollar aquí en Perú, yo creo que estos puntos yo les sugiero que los analicen. Obviamente, la receta de Ecuador no puede ser necesariamente la receta para Perú. Yo particularmente creo que Perú y Ecuador, reitero, son potencias juntos, pueden ser potencias separadas, el uno en el atún, el otro en harina, pero juntos podemos hacer dos países muy potentes y trabajar mejor, inclusive con una visión de futuro distinta, que la quiero reflejar en la próxima lámina, porque el otro elemento importante que me puso Alfonso a pensar es, bueno, ¿y cuál es la visión de futuro? ¿Qué nos recomiendas o qué recomiendas tú? También fueron ideas que las fui estimando, pensando, y que tienen que ver para mí, por ejemplo, un primer elemento de visión de futuro que necesitamos construir los países, y no solamente Ecuador y Perú, sino toda la región, es el desarrollo de mercado interno y regional. Esto es una política regional de la mano con la iniciativa privada, de la mano con el potencial que tenemos, sobre todo los países acá del Pacífico, porque del lado del Atlántico hay pesca, pero no tan abundante como la tenemos en el Pacífico, como bien sabemos todos,
pero tenemos poco consumo per cápita de pescado, a excepción de Perú. O sea, preferimos, lo comentaba ahora mañana, traer en el caso de Brasil el pangasius de Vietnam, cultivado en condiciones también no muy claras. Traemos pangasius del otro lado del Pacífico para poner pescado en Brasil cuando tenemos anchoveta peruana, atún ecuatoriano, jurel chileno, peruano y un poquito Ecuador, pero tenemos calamar, tenemos un montón de pescado que lo exportamos, y lo exportamos a otros países y países que han sido socios con nosotros, que además para mí deben seguir siendo socios de nosotros, pero también para desarrollar este mercado regional. Tenemos una población en Brasil de 200 millones de habitantes, Argentina casi 100 millones, si no estoy mal, de habitantes más. O sea, tenemos una región con un consumo que no pasa de 7 kilogramos o de 8 kilogramos por persona al año, a excepción de Perú, reitero, y ahí es donde ustedes nos dan un ejemplo importante, y más con este foro de consumo humano directo, porque este foro debe convertirse en algún momento regional, porque la región necesita tener un mejor consumo de pescado para aquellos principios que nos determinó muy bien como metas que tiene Perú, y lo felicito a Alfonso y a la Sociedad Nacional de Industriales, que se propongan esas metas revolucionarias, esas metas agresivas, pero que son reales, porque sí se pueden lograr si usamos con mayor inteligencia nuestros recursos y pensamos también en el mercado. Y el mercado potencial a corto plazo está aquí mismo en nuestros países y en Sudamérica. Así que allí hay un tema de visión de futuro que tenemos que trabajar, debemos trabajar entre todos los países, porque ayudará a que esa iniciativa que tiene Perú de transformar la anchoveta una parte en consumo humano directo, pues también, ¿por qué no poco a poco irla ampliando hacia otros países que necesitan consumir una mayor cantidad de pescado, o que Ecuador también pueda tener un mercado importante en esta región? Tenemos mercados en Brasil y en Argentina, pero créanos que es muy difícil exportar a esos países. Ya les digo, es más fácil traer pangasius de Vietnam a Brasil que exportar atún o anchoveta de Perú a Brasil. Y es un error político que tenemos en la región y que esperemos, pues, y yo creo que la iniciativa privada es la que debe empujar esto con esta visión de futuro, porque el mercado alternativo más importante está aquí cerca de nosotros. El otro es, en el caso del atún, creo que Ecuador y Perú, y digo Ecuador también porque no lo hemos logrado a plenitud, es el fortalecimiento de la institucionalidad privada y pública, para enfocar el apoyo del desarrollo de esta pesquería. ¿Ustedes creen que la Comisión del Atún no hay ningún ecuatoriano en el equipo científico? Y tampoco hay ningún peruano. Y nosotros somos los líderes de la pesca en atún en el caso de Ecuador. Yo recién estoy presidiendo hace unos pocos meses, gracias al apoyo de los 21 países, la Comisión del Atún, pero no tenemos una presencia importante en esta comisión que ordena la pesquería del atún, y la culpa no es de la comisión, la culpa es o del equipo científico, la culpa es de nuestros países que no hemos fortalecido la institucionalidad y especializada en el caso del atún, que es una pesquería todavía para desarrollar aquí en Perú y una pesquería muy desarrollada en el Ecuador. Así que son temas, son unas tareas que tenemos como gobierno y como sector privado. En el sector privado yo creo que lo que están haciendo ustedes es positivo, pero en el caso, si quieren impulsar más la pesquería del atún, los gremios deberían tener un trabajo técnico al interior de sus organizaciones o mesas de trabajo con el gobierno para hablar más sobre esta pesquería y las estrategias de desarrollo futuro para poder consolidar su presencia. Y el otro punto importante de futuro, pues si bien hemos logrado avanzar bien con valor agregado, yo creo que hay valor agregado especializado que todavía podemos generar. Perú tiene una gran experiencia con el ITP, creo que el Instituto Tecnológico Pesquero. Han hecho un gran trabajo con la anchoveta, ¿por qué no hacerlo con el atún? Ecuador lo ha hecho a nivel del sector privado, y hay algunas iniciativas a futuro que un campo todavía muy amplio en el valor agregado que inclusive se pueda adaptar al mercado regional en base al gusto de nuestra gente en Sudamérica, a los diferentes tipos de consumo, y que podemos allí trabajar mucho en el caso de valor agregado. Ese es un puntal muy importante para esta cadena del atún, porque el valor agregado es el que ha hecho aprovechar
precisamente más esta especie, ¿no? Y esto obviamente también gracias a la visión que nos ha podido generar España junto con Ecuador en todo este progreso de la cadena del atún ecuatoriano. Y la otra es el desarrollo de pesquerías de atunes del Pacífico Oriental y Occidental. Ahí posiblemente me van a criticar, pero ¿cómo si ya no se pueden meter más barcos en el Pacífico Oriental? Ya a Perú dicen no dejan que podamos tener más capacidades. Yo creo que sí se puede tener, siempre y cuando tomemos en cuenta los factores de sostenibilidad y tengamos claro lo que vamos a desarrollar en la pesquería al sur del Pacífico Oriental. Es un tema que Ecuador y Perú pueden bilateralmente comenzar a reforzar y a trabajar para aprovechar mejor el recurso de atún al sur de 10 grados norte, que es donde está ubicada principalmente esta pesquería, e inclusive pensar en el Pacífico Central, que quizás aquí también esté diciendo alguna cuestión que lo ven como imposible, porque el Pacífico Oriental, el Pacífico Occidental y Central está regulada por otra organización y ¿cómo vamos a ir al otro lado? Bueno, ya Ecuador ya lo hizo, tenemos un pie adentro. Ecuador tiene armadores invirtiendo en esos otros países, también en el atún, desarrollando flota atunera, toda su experiencia, junto inclusive con inversión extranjera. Así que en base a nuestra experiencia todavía podemos aprovechar mejor el recurso atún. Hay un espacio, Perú y Ecuador, sobre todo Perú, creo que tiene un desafío muy importante, muy interesante. Ustedes tienen una pesquería aquí que se realiza normalmente sobre brisas, que es una pesquería de menor impacto, inclusive muy atractiva para los mercados internacionales. Así que creo que ese es un desafío que se tienen que imponer, pero en base a una agenda estructurada. O sea, yo ayer hablaba con mi amigo Juan Carlos Requejo, con el viceministro, y le digo, es que lo que pasa es que Ecuador y Perú vamos a las negociaciones de la CIA y yo quiero tanto, tú quieres tanto. No, yo creo que hay que llevar algo estructurado, de tal manera que sea tan sólida la posición de Ecuador y Perú que logremos demostrar que nuestras capacidades pueden mejorar. Ya Perú lo demostró, el trabajo que hizo Alfonso para lograr esas primeras, lograr activar esas capacidades de atún, fueron muy importantes. Fue un trabajo, yo pude observar el trabajo de Alfonso y se logró. Se puede lograr más, pero obviamente bajo una agenda bien estructurada e inclusive a futuro, hablando de 10 o 15 años, con un trabajo constante y bien construido, pensar también de que podemos nosotros abarcar el Pacífico Central. Ya lo hemos hecho nosotros, junto con la flota ecuatoriana, con la inversión y visión extranjera, como es el caso de la flota con los capitanes españoles, perdón. Así que si lo logramos nosotros, podemos consolidar también el Pacífico Central, que no pertenece necesariamente a los otros países del otro lado. El Pacífico Central es en aguas internacionales, ya pescamos allí. Tenemos que consolidar nuestros derechos. Ecuador está en el otro lado del Pacífico, también sentado en esa organización pesquera del sur. Me fue muy difícil lograr al inicio que al menos me reconozcan como observador de esa comisión. Había mucha resistencia que Ecuador aparezca. Felizmente logramos eso después de 3 años de negociaciones, gracias también al apoyo de la Unión Europea y de Estados Unidos, que en ese momento apoyaron el ingreso de Ecuador. Estamos peleando ya para ser parte cooperante, ya miembro activo, para ver si este año, si no es este año, el próximo, ser parte de esta organización regional pesquera, porque creemos que a futuro hay derechos de pesca en el Pacífico Central que podemos lograr y que además a futuro también podemos lograr un espacio asociado con otros países de ese lado. Esa es una visión de futuro que quizás no la teníamos hace 20 años atrás, pero hoy en día para nosotros es muy claro que si otros países lo han hecho, y hay otros países que vienen a pescar aquí jurel, ustedes lo conocen muy bien, otros de países lejanos que vienen del otro lado y vienen a pescar jurel aquí al lado nuestro, ¿por qué nosotros no podemos ir a pescar atún en una pesquería que la hemos podido palpar que existe, que nos genera negocios, que genera fuentes de trabajo y riquezas para nuestros países? Así que ese es un gran desafío también que tenemos que ir trabajando. Ecuador y Perú, reitero, pueden ir de la mano en esto de aquí, deben ir de la mano en esto de aquí, porque estoy seguro que podemos, si Perú y Ecuador han logrado solos algunas cosas muy importantes, algunos temas muy relevantes en pesca, juntos podemos hacer mucho más, y mucho más inclusive si está Chile con nosotros. Así que es un desafío que tenemos que nosotros mismos romper.
Creo que hoy en día la historia es muy diferente de hace 40 años atrás. Perú, Ecuador, Chile, en el tema jurel, tienen que unirse, tenemos que nosotros consolidar nuestros espacios también en esa pesquería. Como yo les dije al inicio, Ecuador no pescaba jurel, pero gracias a la visión empresarial me hicieron dar cuenta de que podíamos ir a pescar jurel, apoyé la decisión como viceministro, podíamos ir a pescar calamares gigantes, también lo apoyé porque gracias a la visión empresarial, podíamos pescar merluza, que estuvo siempre allí, nunca la pescamos frente a aguas ecuatorianas, y fuimos de la mano con el sector privado. Así que ese camino es una ruta que se puede lograr. Estamos hablando de cosas que sí se han dado en nuestros países, pero que lo que nos falta es un poco más de unión si tenemos la visión regional a nivel de la captura y también a nivel del mercado interno, que es el otro gran desafío que tenemos que implementar entre todos, gobiernos y sector privado, para garantizar que estas cadenas funcionen y generen más trabajo y riqueza y justicia social a nuestros países. Así que hasta aquí es un poco mi exposición. Espero haber logrado transmitirle un poco mis ideas, pero esto es el caso ecuatoriano y con algunas sugerencias para unirnos con el caso peruano. Gracias a todos.